Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno bendiga a todos ustedes hoy en este bonito Shabbat, en este bonito día de reposo. Hoy ya en este día, queridos hermanos, comenzamos nosotros las clases. Comenzamos las clases ya terminados los mandamientos, los 603 y los 10 mandamientos. Empezamos hoy las clases de los primeros pasos de un inconverso. Empezamos ya las clases para todos aquellos que todavía no se han entregado al Todopoderoso, que todavía no tienen un conocimiento absolutamente de nada. Estamos empezando desde cero. Así que en este día vamos a explicar los pasos que hay que seguir. Ahora, en la Escritura menciona muchísimos. Cuando usted empieza a leer el Nuevo Pacto, hay muchos más ahí que en lo que está en el Tanaj, en el Viejo Testamento. ¿Y por qué razón? Porque mayoritariamente en el Nuevo Pacto el Evangelio se llevó con un propósito de traer las naciones hacia el Dios de Israel y de dar a conocer el Cordero del Todopoderoso. Por eso habla más de las diferentes formas que se les habló a los inconversos para que ellos aceptaran al Dios de Israel. Entonces, una de las muchas cosas que tenemos que tener en claro, las estaremos explicando hoy en este día, en un contexto hebreo. Recuerde, aquí no se predica religión, no estamos de acuerdo con ninguna religión, no estamos siguiendo ninguna religión, estamos siguiendo la Torah, estamos siguiendo el Brit Hadashah, estamos siguiendo la Torah, los profetas y Yeshua, nuestro Mesías. De eso se trata los estudios que se dan en este canal de palabra de Adonai, Dabar Adonai. Se da la palabra solamente del Todopoderoso. No yéndose en favoritismo de ninguna rama de religiones o creyentes. Así que desde el punto hebreo, hoy estaremos explicando poco a poco los primeros pasos que hay que seguir. Vamos a empezar las oraciones. La primera oración que vamos a empezar es la que nos enseñó nuestro maestro Yeshua y le enseñó a los discípulos. Porque esta es la oración que se tiene que tomar en cuenta. Ya también está predicada en esta plataforma, el Padre Nuestro, el Avinu Malheinu, ya está puesto, ya está listo para que ustedes vayan y lo vayan a escuchar, a tomar notas o a seguirlo en estudio y aprender más por qué es tan importante el Padre Nuestro. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén. Amén. Así que vamos a dar las oraciones previas antes de leer la Torah. Vamos a dar las bendiciones al Todopoderoso. Y la primera bendición que nosotros damos es al Abacados en agradecimiento de todo lo que Él nos ha dado a nosotros, especialmente cuando se trata de la escritura, de la instrucción de la Torah. Decimos: Baruch et Adonai HaMevorach, bendito el Eterno que es bendito. Primeramente, bendito es el Eterno que es bendito. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Por toda una eternidad es bendito el Todopoderoso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, beatan lenud et toratot, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Bendito es el Todopoderoso que nos ha llamado a nosotros desde lo más lejos para traernos a su presencia, para traernos otra vez a casa, a la tierra de Israel. Así que en este contexto nosotros siempre damos los estudios en un contexto hebreo, en un contexto dándole a entender a todos que fuimos esparcidos en un tiempo y ahora estamos cumpliendo la profecía
que fue el propósito de Yeshua, venir y juntar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, comenzando el estudio de este día, estos son los primeros pasos que da un creyente que tiene que dar. Estos son los primeros pasos de una persona, de un convertido o alguien que se está convirtiendo al Dios de Israel. Entonces, esta sería la conversión de un creyente a el Dios de Israel en el contexto hebreo. En el contexto hebreo. Primeramente, más que nada, todos vamos a entender que vinimos de un contexto pagano, 100%. Venimos de un lugar donde, pues, se le da gloria, honra y adoración a todo lo que nuestros padres nos enseñaron. Y eso no hay duda. Porque si nosotros nos convertimos al Dios de Israel, quiere decir que antes no lo teníamos. Quiere decir que antes ni siquiera lo conocíamos. Teníamos muchos dioses, como dice la carta a los Corintios. Muchos tienen muchos dioses, muchos tienen muchos señores. Así que así estábamos también nosotros, con muchos dioses y con muchos señores, con muchos abogados espirituales, con muchos guías espirituales, con muchos santos espirituales. Todo eso teníamos nosotros antes, a un principio. Pero ahora vamos a entender que toda persona que se entrega al Elohim de Israel tiene que entender que Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay nadie, no hay otro Dios. Fuera de Yod, Hei, Vav, Hei, no hay otro Dios. Por eso, cuando Él saca a los israelitas de Egipto, les da los mandamientos y les dice, este es uno de los mandamientos más importantes que tú tienes que aprender y enseñarle a tus hijos. Escuchen todos ustedes, personas que están entrando al contexto hebreo o a conocer la Torah, los mandamientos de Dios. En Deuteronomio 6, versículo 4, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Versículo 5, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Recuerda, es uno. Salmos 86, versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Así que estamos entendiendo por la Escritura que solamente tenemos hartos dioses, ahora vamos a tener solamente un solo Dios. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 15. Vamos a ver qué nos dice otro de los profetas como testimonio a lo que nosotros tenemos que aprender y seguir. Dice, y oró Ezequías delante de Adonai diciendo, Hashem Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Ok? Así que a esto nos estamos nosotros acercando a entender que solamente hay un solo Dios y que solamente Él hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque si Él es eterno, desde un principio siempre ha sido y de las cosas demás vinieron después, quiere decir que Él hizo todo lo que estaba después de Él. Antes no había nada, solamente Él. Él ya estaba desde un principio. Siempre ha sido. ¿Por qué? Porque en Él no hay principio ni fin. Ahora, debajo del sol siempre hay un principio y hay un fin. Ahora, ¿qué cosa es los pasos que tenemos que entender? Si ya acabamos de explicar que se te está presentando al Dios de Israel. Ya se te está presentando que solamente hay un solo Dios. Todavía tú no te conviertes, todavía tú no aceptas nada. Todavía tú eres una persona que cree en todo, un goyim, un gentil. Y gentil no me refiero a que tú eres alguien fuera de Israel. No, gentil quiere decir una palabra una persona de las naciones. Un gentil. En otro contexto, la palabra gentil, que viene de la raíz goy, goyim, es una persona pagana.
Así que depende del contexto de quién lo trate. Para nosotros, un goyim era uno que tenía muchos dioses, muchos dioses. Una persona que se le era confusa, no sabía a quién seguir. Ahora, ya entendemos que solamente hay un Dios. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? El siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a rechazar todo lo que nosotros creíamos. Todo lo que nosotros se nos habían enseñado desde nuestros padres hasta nuestros tiempos, hasta el día de que yo llegué al momento de la conversión. Tenemos que entender que tenemos que rechazar toda la paganidad, todo el Dios pagano, todo lo que se nos enseñó desde pequeñitos. Y para esto vamos a dar ejemplos con la escritura a aquellos primeros conversos. Vamos a sacar ejemplos de la escritura que se le pusieron a los primeros conversos que vivían entre los paganos, que eran paganos, pero se convirtieron al Dios de Israel. Recuerde, este es un contexto hebreo, no religioso. Nosotros no predicamos de la religión, no, es un contexto hebreo, netamente hebreo. Así que vamos a dar uno de los ejemplos. Uno de los ejemplos lo vamos a encontrar cuando Ruth siguió a Noemí y se fue con ella y aceptó todas las condiciones que vinieran frente a donde ella se fuera a ir. Y para eso vamos a encontrar en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, nos dice la escritura. Dice, pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas. Ahora, aquí está el ejemplo que vamos a seguir. Dice, y viviré donde tú vivas. Escuchen todos ustedes que quieren entrar a conocer al Dios de Israel y unirse al Dios de Israel. Le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que esto es uno de los ejemplos que tenemos que seguir nosotros, nuevos conversos. Otro ejemplo, al momento que se llama a nuestro padre Abraham, recuerda, Abraham vivía en un lugar donde ese lugar era completamente pagano. Se tenían muchos dioses, se tenían muchas imágenes. Entonces vamos a ver lo que le dice el Todopoderoso a Abraham antes de que él se le diera la palabra para que se fuera y se presentara como el siervo del Todopoderoso. En Génesis capítulo 11, versículo 27, vamos a ir con contexto para entender lo que vamos a explicar. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomó Taré a Abraham y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. ¿Por qué razón? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Pero el Eterno, el Todopoderoso, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo. ¿Qué nos está enseñando aquí? Nos está enseñando a nosotros que si es posible que tengamos que separarnos de las personas que son idólatras, que siguen adorando imágenes, que no se quieren arrepentir, que no se quieren convertir, tenemos que alejarnos para que nosotros podamos servir al Dios de Israel. Ahora, tampoco vamos a entrar en religiosidad. Esta es una de las cosas que muchas personas por equivocación lo hacen, y por equivocación porque entran en religiosidad. ¿Qué cosa es esto? La religiosidad es que las personas rechazan completamente su familia, incluyendo sus padres, sus hijos, sus abuelos, por ser paganos. Recuerde, la Escritura nos enseña que el amor es lo principal. Otra cosa es cuando usted se regresa con ellos a participar de sus abominaciones y a participar de todas las cosas malas que ellos hacen. Lo que usted no hace es participar con ellos, porque aún siguen siendo sus padres, pero no de la forma que usted participaba con ellos, aún va a seguir participando. No pueden hacer así las cosas.
Los padres siempre serán sus padres. El mandamiento es que amarás a tu padre también. Lo vas a obedecer. Ahora, ¿cuándo es cuando tú ya no la obedeces? Vas a decir, no, pero si él me dice que tengo que adorar esto. Bueno, hasta cierto punto vas a obedecer en lo que demanda la Torá. Ah, bueno, pero yo ahorita no conozco la Torá. Por eso está aquí usted reunido, porque vamos a ir aprendiendo de la Torá y lo que la Torá demanda. Muchas de estas cosas ya las expliqué en los 613 mandamientos. Para eso son. Los 613 mandamientos son para que usted sepa lo que le aplica y lo que no puede seguir, que está fuera de la Torá. Así que no vamos a rechazar, a tomar por muertos a nuestros padres porque ellos no quisieron hacerse de mi religión. Eso es una religiosidad. Es una religiosidad. ¿Qué cosa es? Ahora, ya entendimos que tengo que reconocer que hay un Dios. Tengo que entender que tengo que alejarme del paganismo, de los ídolos y de todo esto. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que seguir? ¿Ok? Ahora, esto que estamos estudiando probablemente nadie se los haya explicado. Pero esto es lo que demanda la Escritura. No que te conviertas hoy sin conocer a qué. No que te bautizas hoy sin saber para qué. Sino que tú conozcas a quién estás siguiendo. Porque si fuese así, ya antes tenías a quién seguir. Y sin conocerlo seguiste porque así te lo inculcaron. No, vamos a ir aprendiendo para que sepamos quién es nuestro Dios Todopoderoso y qué es lo que Él espera de nosotros. Ahora, ya entendí todo esto, usted decide, sí, yo sí me quiero entregar al Dios de Israel. Yo sí me quiero convertir al Dios de Israel. Me quiero convertir en un israelita. Yo quiero ser injertado en el olivo, que habla la carta a los romanos, después explicará de eso. Quiero ser injertado, quiero unirme al pueblo, así como lo hizo Ruth con Noemí, quiero unirme al pueblo de Israel. ¿Cuál es el siguiente paso que nosotros vamos a seguir? El siguiente paso que vamos a seguir es arrepentirnos de todo lo que nosotros hemos pecado, todo lo pasado. Pero más que nada, tenemos que reconocer que verdaderamente hemos sido unos transgresores y que hemos merecido la muerte porque hemos vivido fuera, desenfrenados y viviendo en todo lo que el Eterno aborrece. ¿Cuáles son los ejemplos que nos da la Escritura? Recuerde, hasta usted este punto, usted ya está para arrepentirse. Ya dije, ya no quiero vivir más en esta paganidad. Ya no quiero seguir con el costal lleno de pecados, con la bolsa llena de pecados. Quiero entregarme al Dios de Israel. Quiero irme con Israel, con el Dios de Israel y con Yeshua, con Jesús. Bueno, nos dice la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ya hoy usted decide entregarse y confesar sus pecados. Nos dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, escuche esto, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto es algo que lo que usted seguía antes no podía hacer, perdonarle sus pecados, porque ni siquiera vida tienen. Esto ellos no podían hacerlo, pero el Dios de Israel, que es justo y sabe que todo lo hacías por ignorancia, dice, nos limpiará de toda maldad. No de una cosa, de dos, de toda maldad. Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué tomamos nosotros del libro de Hechos si estamos hablando de un contexto hebreo? ¿Por qué razón? Habrá personas que me están escuchando que saben más o menos de las raíces hebreas, del contexto hebreo. La razón es porque estamos predicando a personas que no conocen la Torá. Si fuese así, empezaríamos entonces de la Torá y agarraríamos todo lo que es la Torá y los profetas, únicamente. Pero como son personas que no tienen un contexto de donde venimos, no había un contexto de Torah, no había contexto de Shabbat, no había contexto de fiestas, tenemos que ir y agarrar el Brit Hadashah,
que son las buenas nuevas de salvación, para agarrar ejemplos a las personas que no se han convertido y los pasos que se tiene que dar para su conversión o en su conversión y volver al Dios Israel. Entonces, vuelvo a repetir Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y vuélvanse a Elohim. Ahora, si usted se quiere entregar al Elohim de Israel y no se ha arrepentido, ¿cómo puede usted volverse al Dios de Israel? Hipócritamente no se puede hacer porque eso no cuenta. Recuerde, Elohim, Dios, no puede ser burlado. Usted tiene que arrepentirse y volverse a Dios, o sea, seguirlo a Él solamente, como el ejemplo que vimos de Ruth, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas estas cosas, después que usted se convierte de corazón, a usted le da un descanso espiritual, no descanso de trabajar, porque eso no es bíblico tampoco. Usted tiene que trabajar todos los días menos el Shabbat. Así que esto viene de parte del Señor. ¿Cuál es entonces este descanso de cual habla el libro de Hechos 3:19? El descanso es de que ahora tú ya confías que aunque mueras, tú ya confías que aunque algo te pase, tienes un gran futuro hacia adelante, aún después de muerto. ¿Cuál será este? La vida eterna. La vida eterna. Por eso, tienes que arrepentirse y volverse a Elohim, a fin de que venga tiempo de descanso de parte del Señor. Esto más o menos está hablando como cuando Josué entró a los israelitas, los llevó a la tierra de Canaán, entrar al reposo. Lo que Yeshua dice, yo soy su reposo, Él es nuestra esperanza. Lo que se saca de contexto y nos dicen que Él es nuestro Shabbat, no tiene que ver nada que ver con el Shabbat. Tiene que ver con el reposo espiritual que ahora ya podemos descansar. Ahora eso lo hacemos nosotros que no nacimos en un contexto hebreo. Las personas que nacieron en un contexto hebreo, ellos llevaban muchas cargas, demasiadas cargas que no eran de la Torá. Y en Yeshua ya pudieron encontrar un descanso, porque entendieron que no había necesario de ir con todos los mandamientos de los jajamíns, de los ancianos, para que pudieran ser parte de Israel. Él fue su reposo. En pocas palabras, en Él encontraron la esperanza, que no tenían que cargar con cosas que eran imposibles y no dar la espalda al Dios de Israel por tanto mandamiento que se daba al pueblo israelita. Por eso, ellos dicen, Yeshua dice, yo soy su reposo. Aceptándolo a Él, se tiene el descanso. Se tiene ya ahora sí la fe de que en Él aún hay esperanza a través de Yeshua. Salmo 51, versículo 17, dice, el sacrificio que te agrada. Escuche esto, usted hermano querido que se está convirtiendo, que ha sido un nuevo converso. Vamos a decir que usted se convirtió ayer o antier o antantier. Esto es para usted. Y al que no también, o el que no conoce nada, siga los pasos. Salmo 51, versículo 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. ¿Qué quiere decir con eso? Un espíritu arrepentido, que verdaderamente usted se ha acercado a Elohim, pero con un corazón quebrantado, arrepentido y de corazón sintiendo que usted ha sido una persona mala, ha sido una persona pecadora y ahora quiere recibir al Elohim de Israel. Un espíritu quebrantado. Dice, tú, oh Dios, no desprecias. Pero es cuando usted se arrepiente verdaderamente. Cuando usted verdaderamente se arrepiente, dice, tú, oh Dios, no desprecias. El corazón quebrantado y arrepentido. Y arrepentido. Básicamente en todas las religiones que hay les hacen hacer una confesión de arrepentimiento. Ahora, ¿qué cosa es lo que estamos nosotros haciendo? Dándole poquito más amplio conocimiento a la persona que va a hacer o está haciendo o ya hizo un arrepentimiento. Más conocimiento para que sepa a qué se está convirtiendo. Ahora, ya usted entró al Dios de Israel en los contextos antes de Yeshua, pues las cosas que se llevaban a cabo en Israel se hacía un día específicamente para el día del perdón, que es el día de Yom Kippur. Ya hemos hablado de eso, hoy no es el tema. Pero antes, cada año
se mataban animales para que se perdonara el perdón del pecado de Israel, se derramaba sangre. Ahora, ¿de qué forma obtiene el creyente el perdón de pecados y ser salvo? Vamos a ver varios ejemplos de la Escritura, porque ya ahora estamos entendiendo que estamos entrando en el contexto de recibir a Yeshua, nuestro Mesías. Recibir a Yeshua, nuestro Mesías. Hechos 16, versículo 31, nos dice la Escritura, ellos dijeron, cree en el Señor Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. De esta forma usted entra antes de hacer la confesión. Está creyendo usted en Yeshua, nuestro Mesías. Romanos 19. Porque si confesares con tu boca que Yeshua es el amo, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, estos versículos que estamos poniendo aquí, ¿por qué los estamos leyendo? Porque el sacrificio para perdón de pecados, ¿de qué forma Él perdona los pecados? ¿De qué forma sus pecados son borrados? Es a través de... Era a través de un cordero. Antes en el templo, a través de el macho cabrillo, la ceremonia que hacía con el macho cabrillo y el otro chivo, que era el sacrificio que se sacrificaba para el momento de la ceremonia del sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo y pedir perdón por los pecados de Israel. Ahora ya no se hace así, por eso incluyo yo estos versículos aquí, para que entendamos que ahora es a través de Yeshua, a través de Jesús. Anteriormente, cuando se le predicaba a un hebreo o a un israelita, a un judío, no se le tenía que explicar la Torá, no se le tenía que explicar lo que ya hemos leído acerca de los ejemplos de Ruth, de Abraham, de todo esto no había necesidad. Ellos ya vivían conforme a la Torá porque vivían en Israel. A ellos nada más les faltaba aceptar a Yeshua, nuestro Mesías, para ser salvos, para poder obtener la salvación. Y ellos seguían viviendo en el mismo contexto que es guardar las fiestas, Shabbat, guardar los mandamientos. Pero a nosotros es poquito diferente, porque nosotros no teníamos nada, estábamos totalmente perdidos. Entonces, tenemos que entender de que tenemos que aceptar a Yeshua antes de que usted haga lo que se le llama la confesión de fe en las diferentes religiones. Tiene que entender que Yeshua murió y resucitó y que Elohim le levantó de entre los muertos. Estas son las primeras cosas que usted tiene que saber. De lo contrario, pues usted está haciendo una confesión solamente porque alguien le puso en la cabeza, porque el tal se repite después conmigo y no sabe lo que está diciendo. Tengan cuidado. Por eso muchas personas confundidas, por eso muchas personas dicen, yo soy de esta religión y yo de la otra, porque agarran lo que les dicen sin leer, estudien la Biblia, estudien la Escritura. Ahora, ¿por qué es importante creer que Yeshua es el Adón, el amo, el Señor? ¿Por qué creer que Él es el siervo de Dios? ¿Por qué creer que en Él hay perdón de pecados? Es algo que nosotros pues no sabíamos y ahora que nos estamos acercando al Dios de Israel tenemos que saber. Juan capítulo 1 versículo 29 al 34, ejemplos con la Escritura. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, al pueblo que usted apenas se va a entregar o ya se entregó, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Ruaj que permanece sobre él, ese es el que bautizas con el Ruaj HaKodesh, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Elohim, el Ben Elohim. Así que
estas cosas porque es importante aceptar a Yeshua como tu amo. Aquí Juan nos lo está explicando porque es tan importante. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, esto es lo que a nosotros nos concierne porque todavía no entendemos lo demás, somos nuevos. Y la sangre de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál? La sangre de Yeshua. Por eso es importante que si tú te convertiste al Dios de Israel, aceptes a Yeshua. En el judaísmo tradicional, en la religión judía no tiene que ver con la religión bíblica. Eso, hermanos, hay que entenderlo también. La religión judía es una religión. El hebreo, la Biblia hebrea, no tiene en común muchas cosas que es la religión judía. Eso, el judaísmo es una religión, recuerde esto. Y la Torah es Torah, palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Así que tenemos que aceptar a Yeshua o a Jesús, Hamashiach, lo que ustedes serían dicho como Cristo, que quiere decir ungido. Jesús el ungido, su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios. Por eso es importante aceptarle a Él. Ahora, otra pregunta que usted a lo mejor se hace. Una pregunta que a lo mejor usted se hace y que yo he pasado por personas que me ha tocado conversar y dicen, pero es que yo he sido muy pecador, no creo que Dios me vaya a perdonar de tantas cosas malas que hice. Ahí me suena más a poner en duda, pero sin duda hay personas que sí lo creen así. Hay personas que sí lo creen así, porque hay personas que han secuestrado, han matado, han violado personas, los han torturado, los han vuelto en piezas, han vendido drogas, han sido alcohólicos, de todo lo que se llama pecado. Y dicen, mi conciencia está tan sucia que no creo que Dios me vaya a perdonar esos pecados. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Porque si estamos nosotros, no somos convertidos, vamos a ver qué pasa si tengo esperanza o no. O si yo soy nuevo converso, si tengo que saber esto o no. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mateo capítulo 12, versículo 31 al 33, sacado de la Reina Valera 1960. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia. Así que, cuando nosotros vemos pecado, encierra todo el círculo que es contradicción de la ley. Todo eso es pecado. ¿Y cuál es la blasfemia? Bueno, blasfemia, primeramente vamos a entender que si tú eres una persona que viene del paganismo, tú no tenías ley. Tú no sabes qué es blasfemia, no te puedo culpar a ti porque tú no sabes, no tienes un conocimiento. No sabes. Ahora, tú sabes que si has matado ya es malo, porque eso siempre lo aprendió el ser humano. Tú sabes que eso es malo y aún así lo hiciste. A ti se te habían explicado los 10 mandamientos de niños. Todo niño, por lo menos en mi país, en la religión católica se le enseñan los 10 mandamientos. Y todo eso sabemos que es malo. Pero tú lo hiciste. Pero hoy te has arrepentido. Quieres regresar, quieres que Dios te perdone eso y te preguntas, ¿me perdonará Dios todo esto? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué más? La blasfemia en contra del Espíritu Santo no le será perdonada. Pero a cualquiera que dijera una palabra en contra del Hijo, en contra del propio Padre, será perdonado. Todo esto le será perdonado. Pero aquel que blasfemar en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. No le será perdonado. Ahora, ¿cómo la persona pagana, la persona recién conversa o inconversa, sabe que es blasfemia? No sabe. ¿Para quiénes aplica toda esta parte? ¿A quién aplica? A las personas que ya tienen un conocimiento. El Mesías le dijo esto a líderes religiosos que ya eran maestros y ellos blasfemaban en contra del Espíritu Santo sabiendo lo que hacían. Eso ya va en transgresión a la ley de Dios y transgresión a hablar en contra del Espíritu. Por eso, las cosas se le aplican a quien las conoce. A quien no las conoce, la Biblia dice, donde no hay ley, no hay transgresión.
Ahora, cuando ya se trata de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, una persona que tiene conocimiento llega a conocer qué cosa es eso. Eso ya, pues no les he perdonado porque ya lo conoce. De lo demás, matar, las personas ya lo conocen. Mayoritariamente se conoce siempre lo más básico, pero no lo más profundo, que es el Espíritu, cómo es que funciona el Espíritu, qué es el Espíritu. La persona no lo entiende. Después de tener la certeza que si quieres arrepentirte y dejar la vida de pagano, ¿qué más necesita hacer el nuevo creyente? Y confirmar su arrepentimiento para tener una confirmación. Tú ya te arrepentiste, ya hiciste lo que en muchas religiones se enseña, la confesión de fe. Ya hiciste la confesión en el contexto mesiánico, se hace la confesión aceptando a Dios, tu Elohim, a Yeshua como su hijo, y ya la Torah como instrucción. Ya hiciste esto. ¿Qué cosa tienes que hacer para confirmar que sí has entrado o que sí verdaderamente quieres entrar a Israel y tener el Dios de Israel como único Dios? Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado. Hay mucha doctrina que va en contra del bautismo. Pero entonces para eso tienen que quitar estos versículos de la Biblia, porque esto les sabe en contra. Les sabe en contra. Ahora, llega la situación de que la persona se está muriendo ahorita. Y esa persona hace su confesión allí. Esa persona no tiene tiempo de bautizarse, pero ya ha hecho una confesión verbal de que se ha arrepentido y ha aceptado el Dios de Israel. Ahora, después que usted hace la confesión, usted ha aceptado a Dios Todopoderoso, ha aceptado a Yeshua, como ya lo hemos nosotros mencionado anteriormente. Pablo explica en la carta de los Hechos, capítulo 19, versículo 9. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Y él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Yeshua nuestro Mesías. En Yeshua nuestro Mesías. Así que estas cosas tenemos que entender nosotros antes de que hagamos el arrepentimiento o confirmar el arrepentimiento, o que yo me he entregado de corazón a el Todopoderoso de Israel. En algunas de las diferentes ramas de las religiones tienen como tradición hacer una confesión que más o menos dice así. Dice: yo reconozco que ha sido un pecador, reconozco que ha pecado en contra de Dios, en contra de su Hijo Yeshua, y dice: yo me arrepiento de todo pecado, acepto a Dios Todopoderoso, el Padre, y a Yeshua, y acepto ser limpiado con la sangre del Cordero y recibirlo como mi suficiente Salvador. Entonces, se confiesa en esa misma parte: yo pido que se escriba mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Amén. Entonces, ¿de dónde se saca todas estas ideas de las religiones? ¿De dónde se sacan estas ideas? ¿Son bíblicas o no son bíblicas? En la confesión, cuando usted primeramente entra y oran por usted y le hacen confesar con su boca todo lo que usted acepta. Ya habíamos leído anteriormente que confesando es parte de aceptar a Dios, confesarlo con tu boca.
Ya hemos visto que aceptar a Yeshua tiene que haber una confesión también. Yo confieso a Yeshua como mi único Salvador. Mi único y suficiente Salvador. Ya lo hemos leído nosotros en Hechos capítulo 19, versículo 9. Ahora, la parte de la confesión usted no la va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Y eso es más que la verdad. Ahora, ¿dónde se refiere o por qué se hace que el nuevo creyente confiese de que se le escriba o pide que se le escriba en el libro de la vida? El libro de la vida, usted puede pedirlo todo el tiempo que sea escrito. Puede pedirlo todo el tiempo. Y no quiere decir que se va a ser escrito. Usted puede hacer la confesión que sea. Pero si usted no acepta los primeros pasos, que es convertirse de corazón, de nada le va a servir. En el principio del estudio, vamos a entender lo que el Señor pidió y pide. Primeramente a los siervos y después a los discípulos del Mesías. Para que se haga todas las cosas que el Mesías y que Dios el Padre ofrece a través de Yeshua. Entonces, ¿de dónde viene el libro de la vida? Primeramente, lo encontramos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel encontramos nosotros la mención sobre el libro de la vida. La razón que comparto de que usted puede confesar, porque en el contexto hebreo, las personas cuando reconocían a Yeshua, ellos ya sabían que había un libro de la vida, porque de eso se trata. En la Torá dice, cuando Moisés murió, se unió a su pueblo. Ya había un pueblo con los nombres escritos. Encontramos a Ezequiel, encontramos a los profetas y dice, ya había libros, ya había un libro. Y ya en ese libro estaban escritos todos los nombres de los creyentes de la tierra, de los hombres bajo el sol, en la tierra. Entonces ya allí ya traen un contexto que tu libro tiene que estar escrito allí. Tu nombre, tiene que estar escrito en el libro de la vida. Entonces, todo esto ya se conocía cuando Yeshua andaba predicando. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces cuando nosotros agarramos y nos vamos a confesar y nos vamos a entregar al Dios de Israel sin siquiera tomar en cuenta todas estas cosas? Por eso, en la religión tradicional se hace al nuevo creyente y se le enseña, tienes que entender que tienes que confesar también que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque tienes que tomar en cuenta de que si no estás ahí, de nada sirve todo lo que hagas aquí en la tierra. Y para esto vamos a ver unos ejemplos. ¿De dónde he sacado? Apocalipsis 21, versículo 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. De ahí viene la parte de tu nombre escrito en el libro del Cordero. Vamos a ver en los tiempos de Yeshua, Lucas 10, versículo 20. Ya había creyentes, ya había predicadores, ya ellos llevaban el evangelio, ya ellos reprendían demonios, sanaban enfermos. Le dice, Lucas 10, 20. Sin embargo, no regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Preocúpense, dice, si no regocijaos de vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, en los cielos, en otra traducción, en el libro de la vida en la Reina Valera. Entonces es importante entender que tenemos que confesar, pero vuelvo a repetir, puede confesar lo que quiera. No quiere decir que va a pasar así si no está usted arrepentido de corazón. Si usted no ha cumplido los requisitos ya explicados por mí anterior al principio del video, de nada le va a servir. Estas personas que iban y predicaban en Lucas 10, versículo 20, ya sabían de todo esto. Ya sabían del libro de la vida. Ya sabían de Yeshua. Ya Yeshua estaba presente. Iban y predicaban.
pero se olvidaban de algo muy importante: estar inscritos en el libro. Ahora, eso lo pides tú, es una dádiva del Señor. Tú lo confiesas, pero es una dádiva del Todopoderoso. ¿Por qué es una dádiva del Todopoderoso? Porque Yeshua nos enseña a nosotros que aquel que viene a Él, mandado por el Padre, es aquel quien el Padre envió a Yeshua para que Él fuera injertado en el olivo natural que era Israel a través del sacrificio de Yeshua. Ya es alguien predestinado. Entonces, ¿de qué me sirve arrepentirme? Primeramente vamos a entender que si el propósito de usted está que no vaya a ser para salvación, siendo que tiene oportunidad de arrepentirse, usted lo está haciendo de forma hipócrita o de forma no real, solamente porque alguien más lo hizo. Y lo digo por experiencia, queridos hermanos. Cuando yo estuve en la cárcel, yo lo hice igual. Yo hice lo mismo. Cuando yo estuve, mi testimonio es que yo lo hice porque había hermanos que decían, haga la confesión de fe. Yo hice la confesión de fe. ¿Lo hice de corazón? No, queridos hermanos, yo no lo hice de corazón. Lo hice para seguir el montón de personas. Lo hice para verme bien delante de todos ellos, pero nunca lo hice de corazón. Ahora, yo hice la confesión, ¿de qué me sirvió? De nada. Cambió mi forma de vivir, di frutos, como habla la Escritura. Después de eso, los únicos frutos que di es salir de la cárcel, irme al mundo, empezar otra vez a tomar, a fumar y a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Por eso es importante. Estos estudios que hemos preparado son cosas importantes que usted tiene que entender antes de ponerse en el lugar que se va a poner, si verdaderamente usted no tiene un arrepentimiento de corazón. Pero quiero decir que aunque no fue de corazón, la confesión es poderosa, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que aunque tú no lo sentías en ese momento, yo sé que Dios escuchó como quiera tu obediencia a ese pastor o quien fuera que te ministró en la cárcel. Te sometiste por obediencia porque Él te lo propuso y lo hiciste. Aunque en ese momento no fue de corazón, la confesión Dios le echó mano. Porque aunque te volviste al mundo a hacer todos los disparates que hacías antes, Dios tenía su mirada en ti y la mirada en el corazón de aquel pastor o ministro o persona que te puso en la cárcel para bien para ti. La fe de Él era que tú te salvaras. Y por esa confesión, Él se fue contento y siguió orando por ti para que Dios siguiera la obra en ti. Y por esa confesión y por Dios haberte hecho encontrar con una persona en la cárcel, por eso estás donde estás hoy. Y lo tengo que decir, porque sí, la palabra dice en el libro de Romanos que con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Yo también salí de la Pentecostal, y por la cual nosotros decimos, escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero, es porque si, como tú dijiste, si no nos arrepentimos de corazón, pues no vamos a estar ahí, ¿verdad? Tiene que ser de corazón. Pero el libro de la vida y del Cordero, ahí es donde nosotros vamos a estar en aquel día, donde cuando el Señor pase lista y vea a los que están ahí, los que están viviendo conforme a la Torá, al Brit Hadashah, en los viejos Nuevo Testamento, conforme a las palabras de Yeshua, Jesucristo, como usted le llame allá donde está escuchando. Aquel cuyos nombres no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron los que hicieron abominaciones delante del Señor y no se quisieron arrepentir. Porque a Jezabel se le dio tiempo para que ella se arrepintiera. Y dice la palabra que ella no quiso. No quiso. Él dijo, le he dado tiempo para que ella se arrepienta. Y no ha querido. ¿Y quiénes era Jezabel? Pues ya Jezabel estaba muerta. Las personas que fueron discípulos de Jezabel, que cargaban su nombre. Entonces, hoy en día, los que están en el mundo cargan el nombre de Jezabel.
porque hacen todas las abominaciones que ella hace. Idolatría, pervirtiendo a los demás, rebeldía contra Dios, porque agarrando a los profetas y tornándolos a las cosas malas, por decisión de ellos mismos, ¿verdad? Pero ella como guía. Entonces hay muchos en esta hora que fueron del Señor y también se apartaron. No solamente los nuevos convertidos, que sé que eso es lo que estás hablando, de los que llegan a principio, porque te estás enfocando en eso. Pero yo tenía que traer eso a colación, porque aunque en tu corazón tú no lo sentiste confesar, ese pastor o el ministro o quien sea que te habló en esa cárcel, fue guiado por el Espíritu Santo y esa persona nunca dejó de orar por ti y por eso estás a donde estás hoy. O sea que esa palabra fue vida como quiera, aunque tú no lo sentiste, ¿verdad? Pero el ojo de Jehová estuvo sobre ti y no te ha soltado ni te soltará. Y te escribí algo ahí en el papelito. Que aquel que fuere bautizado, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos piensan que es con el agua. Es bautizado con su Espíritu Santo. Porque a la verdad, Juan bautizaba con agua para perdón de pecados, pero había uno que era mayor que él, de quien él no era digno de desatar de sandalia, que era Yeshua, es Yeshua HaMashiach. Y a él era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo que verdaderamente es necesario es del Espíritu Santo. Tú te tornaste para atrás porque quizás, aunque no fuiste bautizado por agua, pero quizás si te hubiesen bautizado con el agua, hubieses regresado al mundo. Pero aquel que es bautizado con el Espíritu Santo, casi nunca regresa al mundo. Son pocos que se tornan y Dios para atrás los perdona, ¿verdad? Porque hay perdón si se arrepienten. Pero aquel que es sellado con el Espíritu Santo, ese es el que Dios le echa mano y no lo suelta. Porque Jesús dijo, los que me diste, mira, yo no los he perdido. Solamente el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Hay personas que quizás no llegan al punto del bautismo de agua, pero son bautizados con el Espíritu Santo como el ladrón de la cruz del Calvario. Adelante. Y disculpa por añadir, pero ese tema es el que a mí me gusta. Entonces, Amén. amén. Bueno, queridos hermanos, ya no me quedé. Ya me perdí. En el libro de Apocalipsis, versículo 21, capítulo 1, versículo 21, les explicaba que en el cielo, así como en cada ciudad, así como en cada nacionalidad de las personas, tienen una lista de los nombres de los ciudadanos que pertenecen a ese país. En los tiempos de David se daba el censo, se dio en desobediencia. En los tiempos del desierto se dio otro censo. Y ese era para inscribir todos los nombres de los israelitas. ¿Qué tiene que ver entonces el libro de la vida con la persona y el ser humano? Siendo que la promesa solamente fue para los israelitas. En el libro que está escrito en el cielo y el que está en la tierra era una sombra de lo que ya Dios tenía o tiene para su propio pueblo. Entonces la confesión que se hace viene del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, y de la reprensión que dio Yeshua en Lucas 10, versículo 20. Entonces, es importante entender que nuestro nombre tiene que estar escrito. Por eso me refería a que en la religión tradicional se hace esa confesión, que se acepta a Yeshua como el Mesías, como su único Salvador, el Cordero Inmolado, se pide y se confiesa que sea su nombre escrito en el libro de la vida y a través de él obtener la salvación. Viene de estos pasajes y también lo encuentra usted cuando regresa al libro de Ezequiel. Entonces,
es bíblico el confesar, es bíblico en aceptar lo que se hace en las religiones cuando se toma el contexto o el texto del libro de la vida. Es importante, es importante. Pero recuerde, y eso es lo que le decía hace rato, cuando la persona viene de corazón llamada por el Padre y se entrega a través de Yeshua al Dios de Israel, ya hay un propósito, porque el Padre lo llamó y se entregó de corazón. Y la persona que no, ¿qué cosa nos enseña Yeshua? Que tarde o temprano los frutos se van a dar de esa persona. Ya sea que él mismo haya confesado, eso no significa nada, nosotros no tenemos más poder que Dios. No sabemos ni conocemos los propósitos de Dios. Si usted no tuvo de corazón este arrepentimiento, su vida al principio vamos a poner que la puede esconder. Pero después usted será un árbol de los que no va a dar el fruto. Así como nos menciona nuestro maestro. Dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo pasó este arrepentimiento? En el principio, cuando usted se hizo la confesión o iba a hacer la confesión. Ya he explicado en la primera parte de este video. Al momento que usted iba a aceptar, tuvo que hacer esa confesión. Entonces, damos el ejemplo del libro de Lucas, el libro de Juan, incluso leyendo las propias palabras de Juan, y en el libro de los Hechos a los primeros conversos que Pablo les fue a predicar. Todas estas personas eran meros paganos, vamos a decir así, que eran lo que dice neta paganos. No. Muchos de ellos no lo eran. Muchos de ellos eran israelitas que estaban apartados. Muchos de ellos tenían ya un conocimiento. ¿Y por qué decimos que ya tenían un conocimiento? Porque en las cartas de Pablo, cuando él manda la carta y le dice, ustedes han dejado la gloria de Dios y han aceptado adorar animales, hombres, cosas corruptibles. Si Pablo les da esta reprensión, quiere decir que ellos ya conocían. Tenían que aceptar, tenían que arrepentirse, hacer lo que en hebreo llaman teshuvah, arrepentirse, regresarse para atrás y aceptar a Yeshua para que todo lo que ellos transgredieron se les fueran perdonado. Todo eso. Entonces, ya después de eso, ahora sí, la administración de la Torah para todas aquellas personas. ¿Por qué se pide en alguna? Ahora voy a hablar de las otras congregaciones. Otras congregaciones que no tienen que ver nada con la religión tradicional. La religión tradicional, ya di el punto de vista de que hacen ellos en su confesión. Y ya di el punto de vista de que, ¿por qué se pide que se escriba el nombre del libro de la vida? Ya di esos ejemplos. Esto lo comparto para que la persona que ya está en una religión diga, no, pero yo hice esta confesión y esto, por eso me sirve o no. Por eso yo les decía a ustedes, vamos a ver si está en la Biblia o no, por qué se hace, de dónde se sacó. Y dimos varios ejemplos. Ahora, ¿qué ejemplos se hacen o se dan en la religión de los mesiánicos? En la religión de los mesiánicos también quiero que sepan, porque si usted no tiene un conocimiento, no va a entender las varias formas de las que las personas hacen su confesión. En la parte de los mesiánicos no se hace una confesión a escribirse el libro de la vida. Eso no se hace una confesión. Se cree que si Dios te llamó es porque ya eras parte de ese libro. Y su propósito es que tú aceptaras a Yeshua para que a través de él tuvieras la salvación. Por eso has aceptado a Dios y a la Torah y a Yeshua. Se hace la confesión. Yo me arrepiento de toda la idolatría, primeramente. Me arrepiento de todo el paganismo. De ser ponga la lista de todo lo que haga usted pecado. Y acepta desde este momento seguir al Dios de Israel, a Yeshua como su amado hijo. Acepta usted la Torah como su instrucción, guardar las fiestas como parte del pueblo y guardar el Shabbat como señal
de que usted es parte de Israel. Esa es la confesión que se hace en las otras ramas. ¿Para qué estoy enseñando yo esto? Porque estoy haciendo el estudio para personas que no tienen conocimiento de nada. Personas que no entienden de nada de la Biblia. Y nosotros no somos mesiánicos, porque muchos piensan que somos mesiánicos. Si quieres explicar eso. Nosotros no predicamos religión. No predicamos religión. No pertenecemos a ninguna religión. Eso lo dije al principio para que ninguna persona agarre ideas. Desde el principio de mi estudio dije, nosotros no predicamos religión. Nosotros no propagamos religión. Nosotros no hablamos si no está en la Escritura. Por eso yo doy mucho versículo para hablarles con la palabra a todos, no con mis ideas, no con lo que otra persona me dijo o me quiso enseñar o me enseñó, no, sino las cosas que se enseñan aquí es de la Biblia. Y los ejemplos que yo he dado es por mi propia vida que yo he vivido, los testimonios que yo he vivido. Nadie me lo contó ni agarré la idea de otra persona. Si yo no lo viví, no puedo decirles fácil o es trabajoso dejar o hacerlo, seguir haciéndolo, porque yo no estoy en los zapatos de la persona. Yo no sé. Lo que sí le puedo decir que para Dios no hay imposibles. Y de cualquier lugar que esté, Él lo puede sacar. Eso sí se lo puedo asegurar. Entonces, no propagamos ninguna religión. Solamente lo que dice la Escritura y con ejemplos de ella. ¿Cuáles son los pasos después de la confesión? Después del arrepentimiento, después de haber aceptado a Yeshua como su Salvador, como aquel que murió por usted para que usted tuviera la vida eterna. Ya hizo todas estas confesiones. Ahora, supongamos que usted hoy haga hecho lo que yo hice en la cárcel. Que usted haga hecho una confesión como la que yo hice en la cárcel. Y salí de allí. Ok. A este momento me dijeron que yo ya hice la confesión, yo ya pertenezco. Ya voy a cambiar. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso y nadie hasta este momento de hoy siendo pagano al 100%, y cuando digo al 100%, abarca siendo desde matón hasta bandido. Y hoy se entregó a Dios y dijo, mañana yo soy el santo. La misma Biblia te explica que todo es un caminar. Todo es un caminar. Y con la misma Biblia lo vamos a ver. Ahora, ya nosotros, usted aceptó al Señor en cualquier denominación. Ya aceptó a Dios, ya aceptó a Yeshua como su único y suficiente Salvador. ¿Cuál es el error más grande que uno comete después de estas confesiones? Después de estos acercamientos hacia Dios. Es jamás leer la Escritura. Jamás siquiera visitar a un lugar donde le enseñen la palabra. Ese es el error más común que la persona comete. Y el error que va en muchas personas que hacen estas confesiones y después se apartan por completo. Pero la Escritura nos dice a nosotros que tenemos que seguir y continuar leyendo la Escritura. ¿Y por qué razón? Porque cuando la persona se arrepintió, nos da un ejemplo en el libro de los Hechos, la persona se bautizó con el Espíritu Santo. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó esto? Esto no, la primera persona no va a entenderlo. Por eso no doy mucho énfasis en la parte del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los discípulos de Yeshua, nadie era bautizado con el Espíritu Santo cuando ellos andaban predicando. Hasta el momento que se derramó en el tiempo de Pentecostés, cuando ellos recibieron la promesa del Padre, porque aún no se llegaba a ese tiempo. Cuando se envió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, la promesa era para los discípulos. ¿Qué dijo Yeshua? Ustedes no se me muevan, me van a esperar ahí. Porque Dios los va a investir con el poder de lo alto. ¿Cuál era ese? El bautismo. Así que como principio nadie de ellos llevaba todas estas cosas. Después de todo el ministerio de Yeshua, ellos llevaron el bautismo del Espíritu Santo.
del Ruach HaKodesh. Fueron bautizados. Entonces, viene el problema, las preguntas. Hermano, pero pues es que yo ya me entregué al Señor. Yo no sentí nada. Yo no tengo algún don para hacer un milagro. Yo no hablo en lenguas. Entonces yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo voy a recibir? O si tuve que bautizarlo desde el principio. Bueno, desde el principio usted se arrepintió. Y dice entonces, bueno, sí, pero en la Biblia registra que las personas cuando se arrepintieron por primera vez recibieron el Espíritu Santo. La única prueba que usted puede darme o puede encontrar, o usted va a encontrar que Dios, hermanos, cuando usted lea esto es en la familia que presenta el libro de los Hechos en la cuestión de Cornelio. Y Cornelio no era ignorante de la Torah. Cornelio y su familia ya conocían la Biblia. Cornelio y su familia ya se congregaban en una congregación. Ellos ya conocían de la palabra. ¿Qué les faltaba entonces? Recibir a Yeshua como su único Salvador. Eso es lo único que les faltaba a ellos. recibir a Yeshua, el Mesías, como su Salvador. Y en cuanto ellos hicieron esto, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ese momento. De corazón. Así que ellos ya eran personas seguidoras de Dios. Ya sabían. Ellos no les toca hacer un arrepentimiento allí en cuestión de que yo he matado, he robado y eso. No. Ya ellos ya eran parte de una congregación. Entonces, cuando usted se arrepiente, nos dice la Escritura que nadie deje de leer la Biblia. La Escritura, ¿por qué? Porque a través de ella vamos a aprender. ¿Por qué? Porque ella, a través de ella se nos enseña a nosotros qué cosa es lo que la persona cuando se convierte al Dios de Israel tiene que hacer después de la conversión. Y para esto encontramos un ejemplo en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejado de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, la palabra aquí, congregaos. La palabra congregaos, si usted lo encuentra en el contexto religioso, es unirse en armonía con los hermanos. En armonía, no para el chisme, en armonía. ¿Cuál es el otro contexto que tiene? El contexto es congregarte, es leer siempre tu Biblia, leer siempre la Escritura. ¿Por qué? Porque a través de ella vas a ir aprendiendo las cosas que Dios te manda no hacer o hacer. Otro gran ejemplo, ¿para qué vamos a leer la Escritura? Porque Él nos pide que sigamos nosotros haciendo estas cosas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que usted se entregó al Dios de Israel. Vamos ahora a leer la palabra. ¿Por qué? Porque dice que a través de ella Dios te capacita para toda buena obra. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Y quién te da el entendimiento? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te da el entendimiento para que tú sigas la instrucción de Dios. Quería decir que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, sí se ve. Muchos esperan los dones del Espíritu Santo, que es muy diferente. Pero para tú saber que una persona fue bautizada con el Espíritu Santo, tú ves los frutos del Espíritu. Amor, mansedumbre, templanza. O sea, no piensa en lo suyo, busca el bien para los demás en vez de para ellos. O sea, se cuidan ellos también, pero buscan el bien para su familia. Son personas pacíficas, personas de paz. No estoy hablando de diferentes caracteres, porque hay diferentes caracteres. Por ejemplo, tú hablas pacífico, yo hablo en ton de guerra, hablamos diferente, somos de diferentes países. Eso no tiene nada que ver
contener los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu se muestra el amor que para que hay con Dios y para con los demás. Así es que tú ves que una persona tiene los frutos del Espíritu Santo. Y entiendo que muchos dirán, estoy en desacuerdo, porque también hay una porción bíblica que el mismo Señor nos dice a nosotros, bueno, a sus discípulos, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo hará por vosotros. Él lo usó como una ilustración, porque comparado a Dios no somos buenos. Pero en lo que cabemos en esta tierra, si somos bautizados con el Espíritu Santo, esos son los frutos del Espíritu que nosotros tenemos que dar. Así sabrán que somos discípulos del Señor, en que nos amemos los unos a los otros. O sea, van a saber que somos bautizados con el amor del Señor si nos amamos los unos a los otros. Las personas esperan, no, porque como dijo la promesa del Espíritu Santo, muchos hablarán en lengua, otros verán visiones, y sí, y eso continúa pasando, pero eso no es lo fundamental para yo decir que tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, porque hay hechiceras, hay brujos, hay personas que leen las cartas, hay personas que te dicen cosas que tú dices, wow, esto ciertamente fue lo que me pasó, como ella lo sabía. Acuérdate que hay un mundo negro, está el mundo de los demonios, el mundo de los espíritus malos, engañadores, espíritus mentirosos, que te traen una verdad para enlazarte con una mentira. O sea, que no porque una persona venga donde ti te profetiza o te dice algo que nadie sabía, solo tú, eso no quiere decir que esa persona tiene el Espíritu Santo. Los demonios también te conocen. Ellos te conocen, saben lo que tú haces. O sea, ellos saben tu levantar y tu acostar también. Ellos han sido asignados para destruirte de parte de Satanás. Señor lo reprenda y a sus demonios. O sea que porque una persona te profetice algo no quiere decir que esa persona está llena del Espíritu Santo, porque está el profeta llamado por el Señor y los profetas falsos. Y según las Escrituras, los profetas fueron hasta Juan. Los apóstoles, ¿verdad? Profetas. Profetas. Profetas fueron hasta Juan, pero el profeta hasta Juan el contexto del Mesías que da el ejemplo es que profetizan de Yeshua al cumplimiento del profeta profetizado a Moisés, el dicho por Moisés antes de cantar el cántico de Moisés. Se dio la promesa de un profeta, y ese profeta fue hasta el tiempo de Johanán. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era hijo de sacerdote, y el sacerdote presentaría a Yeshua al mundo, así como el sacerdote presentaba el cordero para el perdón de pecados del pueblo de Israel. Así que él era hasta Juan. Hasta Juan fueron los profetas del Yeshua. Entonces, cuando la Escritura habla acerca de los dones, que también hay un estudio que se está haciendo para entender la parte de los dones de las personas ya después que creyeron, ya después que se convirtieron y todo eso, también parte por parte lo voy a explicar. Cuando yo estoy hablando acerca de los apóstoles que fueron bautizados con el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, esa parte no tiene que ver nada con las personas que hablan en lenguas. De hecho, la Biblia jamás registra que las personas hablan ahí en lenguas, en cuestión de dones, de lenguas angelicales, no tiene nada que ver. Todo lo que el propósito fue para aquellos que fueron bautizados, que solamente fueron los 12, los 11 que estaban allí reunidos, no todas las personas. La promesa era para los que estaban reunidos allí. Se les iba a revestir del poder de lo alto, se iba a bautizar con el Espíritu Santo para que ellos hablaran en el tiempo de Pentecostés, que era un mandato para todo israelita subir al templo. Aprovechando esa ocasión de ese mandato que todos tenían que ir al templo en ese día, hablaran varios lenguajes para que cada uno fuera ministrado conforme a su entendimiento. Entonces, cuando la Escritura en esa parte habla de lenguas, de hecho, si usted va y compra la Biblia del Oso está un poquito más apegada, no a lo original no se encuentra ni existe. Todos son copias. Está más apegada a los nuevos, más antiguos manuscritos. Allí incluso me parece que la palabra que usa allí es en lenguajes de hombres, lenguas de hombres. No dice de lenguas espirituales.
Las lenguas espirituales ya las encontramos en la carta a los Corintios. Ya encontramos a Pablo que menciona acerca de lenguas espirituales. De hecho, ni Yeshua nunca mencionó eso, sino que Pablo fue quien nos habló acerca de las lenguas espirituales. Pero ya eso es más adelante, después de Yeshua volver al Padre y enviar a que fueran a predicar a todo el mundo. Entonces ese no se puede sacar como para el momento de que si la persona no habla lenguas o lenguas espirituales, no siempre que la escritura dice lenguas se refiere a lenguas espirituales, es lenguaje humano. Y en otras ocasiones Pablo dice lenguas espirituales. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Qué bueno para el nuevo inconverso saber eso. Para la nueva persona que se convirtió, no espere si usted le contaron, pero tiene que hablar en lenguas. No, eso no es parte de dar el fruto de que tú fuiste bautizado. Tú puedes haber sido la persona más mala y no importa que no hables. Yo no hablo en lenguas, yo no ando hablando lenguas así como muchas personas que tienen ese don, ¿verdad? Yo no critico ni nada de eso, respeto a cada quien, pero no puedo decir que eso tengo que tener yo. ¿Te acuerdas del joven que nos llamó de California, creo que fue? Que estaba muy preocupadísimo. Dijo, hermana, que es que me bauticé, pero no he hablado en lenguas, y estaba preocupado. Entonces, después Dios lo bautizó en lengua. Él dijo que él nos volvió a llamar, hermana, Dios me llamó en lengua. Me bautizó en lengua y ahora soy el único en la iglesia que habla lenguas. Entonces, después que pasó eso, hablando en lengua y todo, después que pasó eso, cayó en pecado. Y yo no me alegro por eso. Simplemente que ese no es el punto que uno tiene que estar buscando. Uno tiene que buscar al Señor y el reino de los cielos y su justicia primero. Las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hay personas que se van detrás de la emoción. Entonces, como tú dijiste, la conversión entonces no fue de corazón. Se convirtieron porque alguien les presentó el evangelio, hicieron la confesión de pecado, se arrepintieron por el pecado verbalmente, y luego que pasó eso, todo fue, lo demás fue, y podemos decirlo porque eso está pasando en la iglesia hoy. Lo demás fue emoción. Porque la Biblia dice y registra que aquel que es bautizado con el Espíritu Santo, Él le da el don de self-control, de dominio propio. Así que una persona que anda brincando, saltando en la iglesia y que sale de la iglesia a meterse en la cama, en adulterar y fornicación a la misma vez, el Espíritu Santo no mora en vasos sucios. Eso ahí entonces es pura emoción, hermano. Y uno no peca, ay, cuidado, que no blasfeme contra el Espíritu Santo. No, hermano, no, hermana. Los frutos, por los frutos los conoceréis. Amén. Por los frutos los conoceréis. Recuerda que no es el hablar en lenguas, el decir que tú has sido bautizado. Hay muchos más dones. Léase la carta a los Corintios, aunque este estudio es para los principiantes, ¿verdad? Para las personas que no conocen la Biblia. Ya después vamos a entrar en todo esto. Pero si usted se pregunta, en caso de lo que está hablando mi esposa, la misma carta de 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, nos dice a nosotros que el Espíritu Santo da el don a como Él quiere. O sea, no es cosa de que tú te vas a poner en un berrinche y decir, yo quiero esto, y si no quiero esto, no acepto, porque no siento que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice en la carta de los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, nos dice a nosotros, pero en todas estas cosas lo hace uno, hablando de los dones, y el mismo Espíritu. ¿Cuál? Diferentes dones. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. O sea, tú puedes pedir, y si es la voluntad del Padre, pues así va a ser, si es la voluntad del Padre eterno. Y si no es la voluntad del Padre, pues nunca lo vas a llegar a obtener. Pero esto no quiere decir que tú te vas a entristecer y vas a decir, pero si yo apenas me convertí al Señor, o si tienes la mentalidad de convertirte al Dios de Israel y esperar que estas cosas a ti te sigan, pues no esperes eso, porque Dios recomparte los dones a todos según el propósito, como Él quiere. Bueno, ahora, ya he leído carta de 2 de Timoteo, había leído 2 de Timoteo 3:16, versículo 17. Después de leer este versículo y vimos que es importante que la persona, después que se convirtió, aceptó a Yeshua
ha confesado que quiere que se nombre que se ponga su nombre escrito en el libro de la vida, ha hecho usted estas confesiones, ha arrepentido de todos los pecados y ha aceptado usted sido un pecador, se arrepintió y ahora se entregó al Dios de Israel. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Okay? Recuerde, esto es para personas convertidas recién, no para personas que ya saben poquito, si no, no me van a entender. Nos dice la Escritura cuáles son los mandamientos de acuerdo al contexto hebreo para ti que hoy te arrepentiste, para ti que te arrepentiste ayer, para ti que apenas llevas una semana y ni siquiera te han explicado nada de lo que acabas de escuchar aquí. Con ese propósito estamos haciendo estos estudios, para explicarte algo que muchas de las religiones no te lo dicen, pero está como requisito en la Escritura. Muchos te ponen un panorama bonito de todo, pero nunca te dicen qué es lo que vas a hacer. Todo te lo dan de acuerdo a la emoción o respecto a lo que tú quieres oír o conforme ellos quieren que se le llenen sus iglesias. Nosotros no predicamos ese tipo de evangelio. Nosotros predicamos un evangelio del cual Yeshua con sus palabras mismas te va a hablar a ti qué cosa es lo que él mostró y enseñó a sus discípulos. Por eso les daba a ustedes ejemplo que hay cosas que hacen las religiones que no están en la Escritura. No dicen que es un requisito, no dicen que tiene que hacerse así, pero sí te voy a dar cosas que más o menos te llevan a entender de que las cosas tienen que ser de cierta manera. Tienen que, en caso de la confesión del libro de la vida, eso di ejemplos de dónde se agarra para poderse entender por qué se hace esa confesión. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tiene que guardar un nuevo creyente? Ya esto es para finalizar. ¿Cuáles son los mandamientos para un nuevo creyente? ¿Qué te dijeron en tu congregación cuando te arrepentiste? Vienes el siguiente domingo, ¿ok? Y ya, fue todo. Vienes el siguiente domingo, bienvenido a casa, está bien. Llega el siguiente mes, síguete congregando. Llega el otro siguiente mes y ya llevas 3 meses allí. Y el pastor, o el predicador, o el moré, o el rabino, en caso de los rabinos de casa de Judá, te dicen, guarda las 7 leyes no ágidas, que tampoco no es un mandamiento en la Escritura que se tiene que hacer como algo inculcado al ser humano que se convierte al Dios de Israel. ¿Qué cosa es lo que sí nos enseña la Escritura en un contexto hebreo? ¿Cuáles son los mandamientos de la Torá para los recién convertidos? Hechos capítulo 15, versículos 17 al 21. Nos dice, para que el resto de la humanidad busque al Adón. Esta parte es sacada de la versión Kadosh, de la Biblia israelita Kadosh. Sacamos estos versículos en caso de que no lo coincida con la versión que usted lea, pero más o menos es lo mismo. Para que el resto de la humanidad busque al Adón, o sea, al amo. Esto es, todos los goyims. ¿Quiénes son estos? Todos los gentiles, todos los nuevos conversos, dice la Reina Valera, los nuevos, que han sido llamados por mi nombre. ¿Cuáles? Aquellos que fueron llamados por el Padre, atraídos a Yeshua. Nos dice en el versículo 18, dice Hashem, el que está haciendo estas cosas. Todo esto ha dicho, conocido por siglos, o sea que ya desde antes enseñaban estas cosas, no es algo nuevo para ellos. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los nuevos conversos o de los goyims, que se están volviendo a Dios, que se están regresando atrás, que se están volviendo de donde andan a Dios Todopoderoso. Más bien, versículo 20, escuchen ustedes nuevos que están convirtiéndose, más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos. Aquí voy a hacer una pausa y les voy a dar un breve consejo. Les voy a dar un breve consejo a todos ustedes. Usted sabe que en esta fiesta pagana que acaba de acontecer, que es la fiesta del Día de los Muertos, en mi país, pues se hacen muchas ofrendas, pan, galletas, la leche dura es muy famosa, las gordas de cuajada y elotes y todo esto es muy
es muy abundante en estos tiempos. ¿Ok? Pero esto es lo que participábamos nosotros antes. Pero entonces, cuando nosotros encontramos aquí esta parte de la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 20, nos dice, no podemos comer, no podemos participar de cosas contaminadas por ídolos. ¿Qué nos está dando a nosotros como mensaje? ¿Podemos nosotros entonces participar de lo que se ofreció a los muertos difuntos y a los ídolos difuntos en este tiempo de encendido de enciendos? Podemos comer de todas esas cosas. Ustedes personas que han participado de Halloween, no que mi hijo trajo dulces a la casa. No, tú no puedes participar de esa comida. No puedes participar de esos dulces. ¿Por qué? Porque no son hechos consagrados para Dios, sino que son apartados para una festividad pagana. Nosotros no podemos compartir los mismos pastelillos que comen, que dan. No podemos comer los dulces que dieron a las personas que te dijeron, te ofrezco esto que me dieron mis hijos, fueron a pedir a Halloween. No lo puedes comer. No se puede. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes un mandamiento. Tienes que abstenerte de la contaminación de los ídolos. Y eso es parte que fue para un ídolo que está contaminado. Por lo tanto, como consecuencia, nuevo convertido, no lo puedes comer. Este es uno de los primeros mandamientos. Mandamiento número 2. Para el nuevo converso, para la persona que ya tiene un año en la congregación y nunca le han explicado esto. Este es el segundo mandamiento. Abstenerse de fornicación. ¿Ok? Me vas a decir, no, pero es que yo no tengo novia, no tengo novio, qué sé yo. Pero cuando voy con mis padres, vamos a llevarle una ofrenda al santo fulano, ningún problema, lo hago sin ninguna mala intención. Y eso es una fornicación. No lo estás haciendo literal en tu forma humana con otro humano, pero lo estás haciendo ofreciendo a otro Dios, que es un ídolo. Ya esto es una fornicación espiritual, que es la que es más abominable aún que la fornicación literal de la persona cuando tú llevas adoración o ofrenda a otro Dios. Eso es una abominación que Dios aborrece. Que Dios aborrece. Más tarde daremos el tema por qué Israel vino a caer en tan grande desgracia en los tiempos de Salomón. Porque él se fue tras dioses paganos. Fornicó con dioses paganos. Adulteró con dioses paganos. Así que, querido hermano, abstente de la fornicación. Este es uno de los segundos mandamientos para el nuevo converso. Tercer mandamiento. Tú no puedes comer a un animal que tu padre, tu madre o tú mismo amarraste en el campo y ese animal se estranguló. Ese animal se mató solo, se ahorcó, se ahogó y se murió. ¿Puedes tú participar de esta carne? La Escritura dice, no. Tienes que abstenerte de comer lo estrangulado. ¿Por qué tanto énfasis en el libro de los Hechos? Porque mayoritariamente lo que se ofrecía a los dioses en aquellos tiempos era estrangulación de animales. Los estrangulaban, los hacían que se ahogaran en su sangre, después vaciaban la sangre y empezaban a ponérselo a los seres humanos y aún así a sus propios dioses paganos. Así que la tradición de mi país, y me imagino que más países porque yo he escuchado, cuando agarran una gallina por el pescuezo, la retuercen y la matan y la tiran al suelo que esté brincando y hasta que se muere, tú no la puedes comer. Tú no la puedes comer. ¿Cómo es entonces que puedes comer una gallina, una vaca, un animal? Ese animal tienes que cortar el pescuezo para que se desangre. Esa sangre no se la pueden comer tampoco. No se la pueden comer. El cuarto mandamiento nos dice, y de sangre. No puedes comer ya sangre, querido hermano. A ti que te gustaba lo que eran las frituras de las vacas, de los chivos, todo lo que venía con la sangre, lo que hacen con los hígados, toda esa cosa que trae sangre,
no lo puedes comer. Tu hermano, amigo, que en tu país ponen la bebida y le vacían sangre, lo más popular es de sangre de iguana o de tortuga, para tomarla, creyendo que obtienes mucho beneficio como la proteína, ya no lo puedes hacer. Está prohibido. Estos son los 4 mandamientos que hay para el nuevo creyente. 4 mandamientos, los cuales probablemente nunca se les enseñe en otras religiones cuando no vienen del contexto hebreo. ¿Y qué más nos dice como 5.º mandamiento? En la escritura a los nuevos conversos. En el versículo 21, como conclusión, tenemos que entender que nos está diciendo unas palabras. Nos dice, porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que lo proclamen. ¿A quién están predicando? ¿A Moisés? No. Se está refiriendo que desde tiempos antiguos se tiene una sinagoga, como lo dice la Biblia Kadosh. Por eso me gustó esta parte de la Biblia Kadosh, porque menciona para que tengamos un mayor entendimiento. Porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que lo proclamen y sus palabras son leídas en las sinagogas. ¿Cuándo? ¿Todos los domingos? ¿Todos los lunes? ¿Todos los martes? No. Todos los Shabbats. Todos los días de reposo. Así que estos son los 4 mandamientos. Y en conclusión del versículo 21 encontramos que para que se nos pueda enseñar tenemos que leer la Biblia, escuchar la Torá. Sería un 5.º mandamiento. Después, presentarte en Shabbat, leer la Biblia, la Torá en Shabbat, sería otra cosa más que tienes que hacer. Y en conclusión estarías guardando Shabbat. Así que este no es el tema de Shabbat. Simplemente eran temas básicos que las personas nunca entienden o no han entendido porque son nuevecitos. No puedo entrar en más. De hecho, no he entrado ni en el bautismo de agua porque no es el tema. Para los nuevecitos no me van a entender. Por separado haré otro tema que se nos enseña todo lo que es el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo, los mandamientos que hay para las demás personas, los mandatos, y empezamos a leer la Torá. Así que con esto lo dejamos. Deseamos que todos ustedes tengan un bonito Shabbat, que el Eterno los bendiga donde quiera que usted se encuentre, y los invitamos a que nos acompañen todos los Shabbats a leer conmigo estos estudios, que son estudios muy básicos pero muy importantes para todos los nuevos conversos y para todos después que ya tienen una instrucción, que ya conocen poquito, pues poquito a poquito vamos a ir creciendo hasta llegar al momento que conozcamos lo que es la Torá, lo que son las fiestas, los mandamientos. El pleno conocimiento nunca lo vamos a entender, porque ese llegará cuando venga Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Cuando Él venga, Él nos va a enseñar el resto. La Torá, ni aún los rabinos más sabios entienden toda la Torá. Así que Él nos va a revelar muchas cosas que nosotros no entendemos. Pero en lo que concierne del discipulado de Yeshua, de Jesús, y de la Torá, estaremos estudiando todos los Shabbats, para que todos vayamos aprendiendo juntamente. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén.